Bienvenidos a No es Terapia. Soy Ana Karen Ortega, psicóloga y su host en este programa, un espacio diseñado para quitarnos las máscaras y tocar con nuestra vulnerabilidad, con la finalidad de generar encuentros reales que enriquezcan. Comenzamos. Hola psicoamigos, bienvenidos a un nuevo episodio de No es Terapia. El día de hoy tenemos a una de mis mejores amigas, Monse. Hola. Monse, gracias por estar aquí, amiga. Muchas gracias por la invitación, la verdad, para mí es un honor estar aquí contigo. Y bueno, salió como muy espontáneo esta invitación. Coincide que tú estás ahorita, las dos nos encontramos en Tampico porque tú ya no vives ni yo aquí. Ajá. Tú estás en Canadá, yo estoy en Ciudad de México, pero bueno, aquí nos trajo la vida. Así que en este momento y fue por algo. Sí, la verdad que sí. Bueno, y tuvimos anoche una plática muy profunda y justo la quisimos compartir, la queremos como exponer. Amiga, a ver, estás en Canadá, te fuiste hace un año, Sí. estábamos haciendo la despedida, te vas cuando recién estabas graduada de tu licenciatura. Y cómo fue, cómo cambia tu vida, porque pues yo te conté ya, mejor dicho, yo te expreso y les expreso a ustedes psicoamigos que gran parte o sea, he tenido como muchos años en terapia, porque pues a esto me dedico y es mi pan de cada día, pero yo puedo decir que los meses como más fuertes de trabajo personal han sido los últimos 3, que fue cuando hice el cambio de irme a vivir a Ciudad de México. Y tú hiciste también pues un cambio muy, muy drástico, porque yo al menos allá digo, tengo una familia, de repente tengo amigas que son de toda la vida como tú y que pues de vez en cuando sí las puedo ver, o sea, y que bueno, no estoy a tanta distancia de casa, pero ¿cómo fue para ti el proceso? Pues ese proceso de estar lejos de casa, estar en otro país y estar, pues como tú dices, que no es como, ya me siento mal, me voy con mis papás, porque pues uno tiene que presupuestar todo eso y también uno trabaja y uno estudia. Pues es empezar desde cero y empezar a construir como tu propia burbuja de amistades, tu burbuja incluso que las amistades cuando tú estás lejos de casa se vuelven familia. Entonces tienes que estar más al pendiente a quién dejas entrar a tu vida, porque pues todo eso es una bola de emociones que van a repercutir al final de cuentas en tus acciones de cada día. Y pues algo que para mí era muy nuevo, porque yo todo el tiempo yo he vivido en Tampico, yo he tenido, incluso mi familia mis primas son mis amigas, he tenido mis amigas, y yo no me daba cuenta que yo era muy dependiente, tanto como económicamente de mis padres, pero muy dependiente de mi alrededor, de mi familia, de mis amigas. Y a pesar de que yo siempre traté de trabajar por mí misma, de tener mis negocios, pues uno decía, ay, claro que sí puedo, porque yo en cualquier lugar yo la puedo romper, yo soy muy fuerte, yo soy muy independiente. Y cuando me voy y me quitas todo, me siento como, al principio obviamente está padre porque llegas a otro lugar y los primeros 3 meses siempre... Es como la luna de miel. Ajá. Exactamente, es como una relación, siempre la relación, o sea, que siempre es luna de miel y estamos todo enamorados. Bonito, ajá, y veo nada más lo positivo. Exactamente, y llegas a la ciudad y te enamoras de la ciudad porque es padrísimo. Y ya después que te das cuenta que eres un adulto, que tienes que hacer todo lo que tienes que hacer aquí mismo en México, tanto declarar impuestos, que trabajar, que tener, que hacer, que comer, pero en otro país y en otro idioma dices, o sea, nunca pensé que me costaría tanto, sobre todo cuando uno llega y pues llegas a tu casa y si quieres comer, pues te tienes tú hacer que comer, tú tienes que hacer como que limpiar tu cuarto, tienes que hacer las llamadas, tienes que ir al banco, tienes que hacer cosas que a lo mejor aquí dices, bueno, está bien, pero allá es más difícil porque pues también es como la cultura y el idioma. Y cuando yo me encuentro con ese tipo de cosas como que tengo que batallar un poco más sumando que no tenía amistades, que apenas las estaba haciendo. Y en general Vancouver es una ciudad donde
donde mucha gente va y viene. Conoces gente increíble de todos los países habidos y por haber, pero siempre dices, ay, todo es pasajero. Todo es pasajero. Y en cierto punto dices, wow, conozco muchos amigos, tengo muchos amigos, o conocí muchas personas de muchos lados, pero ya cuando tú te sigues quedando en ese lugar y nada más ves a la gente pasar, como estrellas fugaces, y dices, sí, está muy padre y está muy bonito, pero en cierto punto sí me empecé, después de los 3 meses, a sentir un poco vacía, en cuestión de que yo quería algo más estable también a lo que yo estaba acostumbrada. Y yo me di cuenta que en realidad yo no sabía estar sola y que no me gustaba estar sola porque no sabía cómo. Entonces me empezó a pegar porque tenía exámenes, tenía cosas que hacer y obviamente para sobrevivir en una ciudad muy cara, pues no podías nada más, ay, soy estudiante y ya, me siento, ¿no? Bueno, hay gente que sí, pero pues en este caso, pues yo también quería como mi dinero y mis cosas y ahorrar. Entonces la vida en cierto punto se basa en trabajo y escuela. Y obviamente extrañas a tu familia. Yo veo videos en Instagram donde veo que mis sobrinas cada vez están más grandes, que mis papás cada vez están más grandes, y no es inevitable sentir el miedo de que llegue una llamada a la medianoche con una mala noticia, ¿no? Porque cualquier cosa que pase, cualquier persona que se enferme, cualquier accidente que pase, tú no vas a estar ahí, o sea, estás muy, muy lejos. Entonces, obviamente, todos esos pensamientos fueron alimentando como un poquito más, como esta bolita de pensamientos negativos. Y yo no sabía lo que era la ansiedad hasta que yo viví sola. Yo no sabía. Por 2. Yo no sabía, y decía como, ay, la ansiedad, bueno, o a lo mejor uno lo había sentido. Uno a veces o lo expresaba como, ay, estuve muy estresada, ay, me puse bien ansiosa, no sé. Y a lo mejor, ok, era un burnout de cansancio, de estrés, pero no como tal. Sí, exactamente. Y yo nunca había llorado sola, yo nunca había experimentado lo que decir, como, ¿por qué siento esto? ¿Por qué mi corazón no deja de palpitar? ¿Por qué cuando trato de distraerme nada más no lo logro y solamente sigue siendo como esa ansiedad? Y una parte de mí fue como, ¿sabes qué? Me estoy perdiendo. A lo mejor esto no me está haciendo muy, muy bien. A lo mejor me tengo que regresar, a lo mejor no estoy lista. Pero creo que ahora que ya tengo un año y que ya he como trabajado todas esas cosas, sí he dicho como, wow, eso es lo que tiene que pasar para que tú tengas ese crecimiento. Porque ya después que manejas esa ansiedad, ya después que manejas todos esos pensamientos, que empiezas a tener más control en tus emociones, más inteligencia emocional, pues te das cuenta que así estés en Canadá, en China o en México, esto iba a pasar. Porque no se trata de mudarte a otro lugar, se trata de independizarte también emocionalmente. Está súper interesante todo esto y me identifico cañón porque justo por 2, o sea, yo también experimenté lo que era sentir ansiedad cuando me mudé y por eso digo, bueno, y eso que estoy no tan lejos, o sea que también Ciudad de México se me hace a mí una ciudad complicada. Yo creo que estuve en Vancouver y para mí fue maravilloso y nunca lo sentí así, que ok, fui nada más 2 meses, pero en un mes en Ciudad de México yo empecé a presentar todo eso. O sea, yo creo que a mí la luna de miel me duró 1 semana, o sea, 2 semanas. Realmente después de las 2 semanas fue también, o sea, tronar de llorar, o sea, y de sentirte mal y de tener pensamientos horribles donde, o sea, de que literal ves el peor escenario, claro, en todos los aspectos, y donde te sientes chiquita y donde no te sientes capaz que lo vayas a lograr manejar y cargar con todo eso. O sea, como que esto que dices, esta independencia emocional, porque como que a lo mejor de mi parte nunca lo había hecho, o sea, sabía que era muy familiar y así, pero pues nunca lo haces tan consciente. Exacto. Hasta que ya no estás. Y como dices, sí, los amigos se hacen familia, y por eso agradezco mucho, como en mi caso, como a las amigas que son de toda la vida, que conozco de toda la vida y que están también en Ciudad de México, ¿no? Porque pues ellas son mi familia allá.
y obviamente, o sea, mis tías, mis primas, ¿no? Y digo, tengo esto, pero es esta parte de como tienes que tener mucho cuidado a quienes dejas entrar. Claro. Esa parte a mí me tronó, o sea, yo tenía un miedo terrible, o sea, porque era como estoy en el lugar donde los feminicidios están a la orden del día, donde todo puede pasar, o sea, Ciudad de México es una ciudad que no es segura, sí, donde claro, pasan muchas cosas, donde hay muchísima gente también, de muchos lados y demás, y es como, ok, ¿cómo sé que esta persona realmente es quien me está diciendo que es? O sea, es una cuestión muy cañona que por venir de una ciudad tan pequeña, yo no lo había vivido, donde mis amigas siempre fueron las mismas, donde si llegaba a entrar alguien nuevo en mi vida, daba igual porque es como siempre salían conocidos, porque así... Tenías una referencia. Ajá, siempre. Era el primo de fulanito que hizo esto, que hizo esto. Ajá, y etcétera, ¿no? Entonces, sí, siempre tenías como, ok, cosa, a lo mejor no era mi amigo, pero ya sabía de él, de su existencia y demás. Claro. Entonces, como que de repente llegar y ser una desconocida y tener que conocer. Claro. Y esta parte de todo depende de mí, porque al final de cuentas, acá lo peor que podía pasar es que, ok, me di cuenta que no eras quien yo creía, da igual, tu vida, yo la mía, y yo regresaba a mi casa a dormir con mis papás, segura. Pero allá era como, híjole, o sea, yo regreso a mi casa y estoy sola, lo que fue en el primer mes. ¿Qué tal si algo me pasa? O sea, es siempre este constante miedo, ¿no? Entonces, donde dices, o sea, ya lo peor no es una desilusión, lo peor es que mi vida está en riesgo. Claro. Sí, pues en ese aspecto, en mi caso, yo me sentía, o sea, en seguridad de como país, pues obviamente es muy diferente porque en Vancouver sí puedes como estar a las 12 de la noche, caminar sola y sabes que no te va a pasar nada, pero en mi caso fue que yo sentía mucha inseguridad como en mí, y mucha inseguridad como emocional, como que yo decía, es que no me preparé mucho, debí ir al psicólogo, incluso a lo mejor debí ir al psiquiatra antes de venir para acá porque no quiero que nadie pase sobre mí, yo estoy sola, ¿no? O sea, y me encuentro sola tanto físicamente como, bueno, pues emocionalmente. Y también parte de eso es algo muy curioso que la gente dice como, sal de tu zona de confort y lucha y tú puedes sola y encuéntrate a ti misma, ¿no? La frase trillada de que es que me voy a encontrarme a mí misma. Y uno piensa que nada más va por la vida y, mira, ahí estoy, ya me encontré, bravo. O sea, así no son las cosas, porque para encontrarse primero hay que perderse. Y yo me perdí muy, muy feo, emocionalmente me perdí como dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, cuando empiezas a batallar, dices, yo vivía bien allá, ¿qué necesidad tengo de estar aquí batallando, no? Pero la niña quería estar acá en primer mundo, ¿no? Y te empiezan a decir como, ¿y si tal vez no soy capaz? O sea, todos estos autosabotajes que dices como, no puedes, ¿no? Pero ya cuando tratas con eso, por ejemplo, yo fui a terapia y sigo yendo a terapia y estoy tratando todo eso, ya me doy cuenta que hay muchas cosas que no sabía que no me gustaban. Yo no me conocía, porque esta parte de mí, o sea, cuando cumplí 26 años, o sea, 25 para arriba, fue cuando me empecé a cuestionar de que, pues a mí no me gusta esta música, y antes la escuchaba, o ya no me gusta esto, no me gusta esta comida, no me gusta este tipo de hombres, no me gusta este tipo de amistades, y entonces empiezas a conocerte como tal, y por lo mismo empiezas a poner límites y empiezas a decir, esto yo permito en mi vida y esto ya no es negociable. Cañón. Pues sí, es... Y creo que eso es clave, porque conocerte
para poner estos límites, porque muchas veces es como, ok, te faltan límites, los límites no están claros, y luego es como, ¿cómo los pongo? O sea, claro, es que yo no los veo. Ajá. No veo cómo no estoy poniendo límites, pero me dicen que tengo que ponerlos. Y muchas veces cuando no tenemos límites, de repente nos vamos como un poco a la agresividad y así, porque pues no sabemos, o sea, estamos como, también incluso se aprende a poner límites. Sí, claro. Pero parte, ¿cómo voy a poner límites si yo no sé o sea, qué quiero, claro, para dónde voy? O sea, entonces eso es como súper importante, esta parte que dices de perderte para encontrarte. Está cañón, o sea, porque yo soy una persona a la que le pesa el error muchísimo, güey. O sea, no te lo permites. No. Es muy exigente. Exacto, yo soy súper exigente. Entonces, conmigo y con todo. O sea, soy muy exigente. Y con tu alrededor. Ajá. Entonces, el error es para mí horrible, ¿sabes? Y está cañón, porque obviamente yo soy una humana y yo también vivo mis procesos y terapia desde hace muchos años y sigo en terapia, porque pues a esto me dedico. Y he tenido que flexibilizar esa parte, porque sé que muchas de mis psicoamigos a lo mejor se podrán identificar que también son así. Entonces he tenido que flexibilizar mucho esta parte de decir, pues sí, o sea, pues bueno, no pasa nada. O sea, es el error, es aprendizaje, porque muchas veces lo podemos decir, pero no realmente vivir y sentir. Claro. O sea, tú puedes decir, ok, sí, el error es aprendizaje, pero realmente tú cometes un error y te taladras, o sea, claro. Entonces es como, hey, o sea, realmente vívelo y flexibilízate en esa área, ¿no? Creo que también a mí me sirvió mucho de autoconocimiento estos últimos 3 meses, aunque yo creía que me conocía. ¿Por qué? Porque yo llevaba muchos años en terapia y porque yo soy psicóloga, claro, y demás. Y realmente dices, topes, o sea, porque estás sola y entonces ya se acabó el Ana Karen hija, ya se acabó el Ana Karen hermana, ya se acabó el Ana Karen amiga, ya solamente es Ana Karen. Entonces es como, ¿y quién es? O sea... Exactamente. Sí, cuando te quitan todos los elementos a tu alrededor y nada más quedas tú como persona, como ser, dices, o sea, ¿quién soy? No me conozco. O sea, creo que tengo que conocerme a mí misma, ¿no? Pero sí, a veces uno sí es muy exigente con los errores y sobre todo que uno trata de estar positivo. Bueno, nos equivocamos, es una lección de vida. Y lección de vida, y te vuelves a equivocar y dices, bueno, ya han sido muchas lecciones de vida. O sea, ya basta. Como, ya estuvo, bueno, Diosito, suéltame. Pero, pues sí, al final de cuentas, pues es muy fácil que todo te salga bien y o sea, cuando tú estás como en casita, o sea, y que cualquier cosa recurres como a tu safe place, que es como tu casa, tu familia, tus papás. Pero sí, aunque estés, te digo, no se trata a dónde vas, sino el hecho de independizarte, o sea, yo creo que ya es bastante. Y, por ejemplo, esta parte de la ansiedad y de la soledad, ¿cómo la aprendiste a trabajar? Pues, ¿o cómo le haces? Primero, cuando yo empecé a tener mis primeros ataques de ansiedad, pues empezaron como un insomnio y empezaron como me dormía alerta, como cerraba los ojos y me levantaba de la nada como, y yo, no, estoy bien, y otra vez y no, estoy bien, o sea, y yo decía, bueno, ¿qué me pasa si estoy en un lugar como súper seguro? Pero una parte de mí era como no sé, le daba miedo la oscuridad y no, o sea, le daba miedo como estar en un lugar oscuro emocionalmente y creo que ese miedo me generaba todavía más ansiedad, hasta que la ansiedad luego se volvió como pues llorar de la nada, estar como muy sensible, querer estar sola, a pesar que tengo amigas allá. Hay veces en que yo veía a mis amigas y la pasaba padrísimo, pero llegaba a mi casa y llegaba a llorar. O sea, y yo no sabía por qué y me daba mucha vergüenza, porque yo decía, es que yo estoy mal, yo estoy loca, yo necesito un psiquiatra, yo a lo mejor tengo
un trastorno, a lo mejor tengo límite de personalidad, a lo mejor que ni sé bien, pero yo, exacto, es parte de esa ansiedad de decir, y si tengo, ¿qué decía yo? Límite de personalidad, o tenía bipolaridad, o tenía cosas que ni sé, ni sabía en qué se basaba, pero yo decía, no, ya, tengo que ir con un psiquiatra. Y ya después me enteré, ya que fui a terapia, que son cosas muy normales. O sea, que la gente tiene derecho a sentir ansiedad, a llorar, de gritar. En mi caso, hasta como yo tenía ataques como incluso me enojaba muy intenso y pum, como las cosas de como si golpear cierta cosa, tirar algo. Estaba aquí y pum, o sea, y yo decía, es que estoy mal, yo no puedo controlarme, yo a lo mejor necesito que alguien siempre me vigile, ¿no? O siempre estar con alguien que me cuide. Y ya después me di cuenta que realmente eso se maneja en terapia y que no estoy sola, porque muchas personas han tenido estos mismos ataques que yo. Obviamente no vamos por la vida diciendo, ay sí, yo tiro cosas y lloro en las noches, pero pasa. Y eso me hace sentir como que yo puedo tratar esto. Y eso es un alivio. O sea, la terapia, la verdad, me ayudó muchísimo, me ayudó antes de irme y me ayudó ya estando allá y me sigue ayudando hasta la fecha. Sobre todo también a relacionarme, porque también el cerebro de repente juega feo y también llega la ansiedad social, ¿no? Que todavía dices, ay, dije algo, ¿qué pensarán? O llegas a tu casa después de una noche padrísima con tus amigas y llegas y dije algo malo, ofendí a alguien, dije algo estúpido. O sea, todas estas cosas generas o inseguridades, pero me di cuenta de que sí, o sea, todo es bastante tratable. Y también ese tipo de como ataques que te daban al principio, o sea, es feo, pero te ayudan a trabajar muchísimo tu mente. O sea, trabajas tanto que dices, un día esto ya no me afecta. Y eso es muy padre. Está increíble, porque ahorita lo que me hace es reflexionar justo. Es o sea, como que mucho autoconocimiento, porque incluso esos miedos y esos pensamientos vienen, o sea, de una parte de tu historia. Y que cuando entonces nos quedamos solos, o sea, salen a flote. Claro. Y nos meten bastante miedo y mucha inseguridad, que es tener que entonces reafirmar tu yo y hacerlo muy fuerte. O sea, porque dices, ok, todo este tema de el qué dirán y demás y qué pensarán y así, es mucho como, ok, regresar a mí y, o sea, decir como quién soy yo. O sea, yo tenerme que definirme a mí, no definirme en base a lo que los demás van a decir o van a pensar. Exacto. Estos miedos de no creerte capaz, y como lo que tú decías, yo creo que alguien tiene que cuidarme porque yo no me sé controlar mis impulsos. De mi parte era más como alguien tiene que cuidarme, porque yo me siento a lo mejor impotente. O sea, es diferente necesidad, pero al final de cuentas es no creerte capaz de poderte hacer cargo de ti. Exacto. Exacto. Y de hecho me daba risa porque había un meme que decía como, cuando dicen que tú eres el conductor de tu vida, y tú así de... porque Choco. Y digo, sí, o sea, sí es cierto, porque pues al final de cuentas todo depende de ti. Y había cosas que yo había sanado, algo que dijiste que era muy cierto, que salen desde antes, o sea, son inseguridades que ya tenías, no me las creo Vancouver, o sea, solamente como triggerean. Ajá. Y yo ya había superado varias cosas, o sea, varias enemistades, varias cosas que sí me habían dolido. A mí yo ni las pensaba. Y llegó un punto también en cuando tú estás en ese lado oscuro, que todavía estás con esas ansiedades, regresan. Y dices, oye, yo ya te había superado, ¿por qué regresaste a mi mente, no?
pero creo que es parte de, y creo que es simplemente también es la vida poniéndote a prueba. Wow, y creo que la vida poniéndote a prueba, pero pues tú te retaste, o sea, nadie nos llevó a eso, Sí, nadie nos claro. puso una pistola en la cabeza. Exactamente, yo por eso de repente estaba ahí y yo decía, ay, o sea, qué necesidad. Yo vivía bien, ajá, yo era muy feliz. Pero uno también, parte de luchar y querer un mejor futuro, pues es hacer todo esto. Exactamente, creo que es cierto, o sea, quedarse en la zona de confort. Creo que ay, a veces yo escuchaba mucho como si salir de tu zona de confort, creo a lo mejor nunca había experimentado. Claro. Un reto a lo mejor mayor, un reto tan grande, porque yo me creía que yo sí salía de mi zona de confort. Pero claro, es que mi zona de confort realmente ahora descubro que, o sea, sí había tenido como pequeños pasos que al final de cuentas sí me prepararon para dar ese paso más grande, pero mi verdadera zona de confort era mi base, mi familia. Claro. O sea, sí, mi pues lugar, estabas en mi una safe burbuja place. y lo que hacías era como, me alejo de mi centro, pero nunca me salgo de mi burbuja. Exacto. Entonces, de repente, sí, obviamente todas esas habilidades que desarrollé antes, pues sirvieron para que yo tomara la decisión, al igual que tú. Como tú también ya fuiste a terapia, habías sido terapia antes, ya habías superado muchas cosas y demás, y tomamos esa decisión, ese brinco, pero claro que creo que no, al menos yo nunca había enfrentado lo que era como tal, a sentir que sí me había salido de mi zona de confort, ¿sabes? Y cuando sientes que sales de tu zona de confort, que la verdad ahora no subestimo para nada salir de ella, o sea, es cañón, porque justo, o sea, pierdes tu seguridad. Y entonces tú vas a tener que ser tu fuente de seguridad. Híjole, ¿cómo le hago para yo convertirme en mi fuente de seguridad? Claro. Y también algo que pasaba era o bueno, me imagino que también pasa en todos lados, de que cuando uno quiere simplemente dejar de escuchar estas vocecitas, estos pensamientos, dice, me voy a distraer, voy a ver a una amiga, voy a la fiesta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero cuando obviamente después te hartas de la fiesta y todo, pues llegas otra vez contigo misma. O sea, tú no puedes escapar de ti. Y algo que yo dije, es que algo me faltan mis cosas, me faltan mis hobbies, unos cuantos hobbies que yo tenía aquí. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ahorrar, me voy a comprar un pianito, voy a ahorrar, me voy a comprar mi ukelele, voy a ahorrar y voy a pintar cuadros y voy a leer y voy a hacer muchas cosas que me nutren a mí. Y yo creo que también últimamente la música fue también parte de mi terapia. O sea, estar ahí, tocar, componer, todas esas cosas como reflejos que yo tenía, o sea, más bien todos los problemas que yo tenía los reflejé como en eso. Y fue cuando dije, tenía tanto miedo de estar sola y ahora que estoy sola lo disfruto tanto. O sea, digo, tenía tanto miedo de decir, de sentirme como desolada. Porque no es lo mismo estar sola que estar desolada. Y al final de cuentas dije, no, o sea, tengo mucha gente que me quiere mucho aquí en Vancouver, mi familia, mis amigos. Estoy bien, no por estar sola significa que realmente estoy desolada. Y empecé a trabajar también en eso, en mis hobbies. Y también que el trabajo y otra vez emprender en otro lugar. Y pues es algo que me ha servido mucho, yo creo. Y pues sí, o sea, todas esas cosas que haces sola. Y de hecho hay acciones en las que yo misma me propuse de que, ¿sabes qué? Vamos al cine sola. O sea, como si yo me duplicara y fuera otra persona. Dije, si me cuesta mucho decir, estoy sola, Monse, pues fingiré que hay otra Monse la de mí. Y yo, vamos al cine, ¿qué te parece? Hablar conmigo misma.
Y yo, sí, vamos. Y, ¿sabes qué? Tengo ganas de comer un ramen y nadie quiere ir al ramen, pero yo quiero ramen, vamos sola, o sea, voy sola. Vamos al parque, vamos a leer al parque solas. Entonces es como que parte de mí estoy tratando de normalizar que también está bien. O sea, no necesitaba siempre estar acompañada para sentirme bien. Qué rico, porque es cultivar esos momentos contigo. Y yo hago la analogía de el amor propio, una viene con actos, y lo relaciono mucho como a cuando empiezas una relación. Vamos a ponerlo de pareja, ¿no? Que es todo el tema del enamoramiento y demás. O sea, si tú quieres conocer a alguien, ¿qué haces? Pues te haces tiempo para conocerlo. Claro. Tienes citas, vas al café, vas al cine, empieza, no sé, comparten ciertos gustos. Entonces, creo que ese mismo proceso, llevarlo a cabo en nosotros, donde decimos, ok, vamos al café, voy conmigo misma, vamos, no sé, a leer un libro, vamos a ver una película, y sí, morirte de la risa tú sola y descubrir a lo mejor ciertos gustos, y entonces empezar a cultivar esos momentos que incluso cuando llegas a estar con muchas personas y no los tienes, como que los extrañas. Entonces creo que al final de cuentas tú y yo, que crecimos, o sea, la cultura mexicana de por sí es como de muy familiar. Claro, y siempre está. Y fuimos justos, nacimos en un núcleo familiar que es muy apegado. Entonces, claro que habernos salido pues costó más, y pues tuvimos que aprender a tener estos momentos, porque realmente no nos los enseñaron. Claro. Porque todo el tiempo era como, pues vamos a convivencia familiar o convivencia con amigos. Es que hay tanta compañía y tanto amor siempre en familia, que dices, no tengo la necesidad de buscar esto en otro lado. O sea, al final de cuentas, tenemos una relación como muy sana con nuestra familia. Y obviamente cuando tú sales, extrañas todo eso. O sea, es una parte de ti que dice, se fue. Y no se fue porque pues hubo pleito, se fue porque tú te fuiste. Pero, o sea, no tenerlos físicamente sí te llega a afectar. Exacto. Amiga, pues, ¿qué es para ti el amor propio y qué recomendarías a alguien que quiere justo trabajar en sí mismo? Pues para mí el amor propio es aprender a aceptarse tal cual como eres. Y eso es algo precisamente en mi caso que me ha costado mucho y me sigue costando. Pero yo creo que el amor propio es aprender a saber a estar sola, y también a que no tienes que ser perfecta. O sea, en mi caso siempre fue como, tengo que hacer esto, tengo que estudiar, tengo que pesar tanto, tengo que verme así, tengo que hacer tantas exigencias que dices, esto es por encima, tú estás viendo todo superficial, cuando realmente el amor viene literalmente desde adentro y desde algo incluso hasta espiritual. O sea, tienes que ver como muy muy adentro de ti, y a lo mejor también darte cuenta que pues no hay otra persona que te va a querer más o que tú misma, ¿no? Y también que para tú poder dar amor, necesitas darte amor. Entonces, el amor propio para mí es trabajar con tu mente, y mientras tú estés lo más estable que puedas estar emocionalmente, yo creo que va a ser mucho más fácil vivir la vida, no importa cómo estés, cómo te veas, con quién te juntas, qué haces. Yo creo que el amor propio es ver por ti en todos los aspectos. Que me encanta, me encanta. ¿Y si quieren trabajar en sí mismos? Pues si quieren trabajar en sí mismos, hay gente que lo logra por sí misma, pero si de verdad te cuesta, o sea, la terapia es lo mejor que hay. La terapia, y tú sabes que hay muchas corrientes de terapia, mucho tipo de terapia, sí. Pero si de verdad quisieras encontrarte a ti mismo y todo, igual
también puedes trabajar lo que es la meditación, lo que es el yoga. Mi psicólogo siempre me ha apoyado en esos aspectos y pues sí, la terapia es lo que te va a ayudar a encontrarte. Totalmente. Me encanta porque sí, justo, o sea, es echarte un clavado a toda tu historia y descubrir de dónde vienen esas conductas que te generan esos pensamientos o ese malestar y esa ansiedad, esa angustia. Así es. Amiga, muchas gracias por abrir tu corazón y Gracias. mostrarte de forma tan honesta, vulnerable y bueno, me hiciste que yo también me mostrara. Psicoamigos, muchas gracias por su atención. Les dejo mis redes sociales, síganme en Instagram y TikTok como PsicoAnaKaren y este programa que se llama No es Terapia. Gracias por estar. Amiga, ¿cómo te encuentran? Me pueden encontrar como Montserrat Moe en Instagram y también en TikTok. Perfecto, nos vemos.